Hola a todos, a todas que están ahí al otro lado de la pantalla. Estamos aquí, Hola, muy buenas tardes. aquí estamos con Javiera, mi nombre es Verónica de la Escuela de Sociología y estamos hoy día muy contentas porque estamos en este evento de lanzamiento del libro que hemos estado trabajando el último Sí, el año y último año, medio. sí. Así que lamentablemente no pudo ser un lanzamiento presencial como es tradición, pero bueno, en función de las condiciones lo estamos haciendo virtual. Lo que sí tiene una parte buena es que podemos estar aquí juntos, juntas, a pesar de las distancias geográficas. Así que nada, saludarlos ahí en la casa y contarles un poquito lo que vamos a hacer hoy día. Em, la idea del lanzamiento entonces es conversar un poquito de este libro. Nosotras casi no vamos a hablar porque nos interesa mucho los comentarios que amablemente nuestras amigas académicas, investigadoras y también alcaldesas nos pueden hacer a este libro. Así que nada, quiero presentar a nuestras panelistas, desde ya darles muchísimas gracias por haberse dado el tiempo de leer y de comentarnos. Esperamos que sea, bueno, con María Luisa ya llevamos varias de estas ocasiones Desde juntas la casa. desde la casa y espero que esto siga a futuro. Entonces, nada, presentar muy cortito a María Luisa Méndez, académica investigadora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile y directora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES. Hola María Luisa. También tenemos ahí a Neri Rodríguez, alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Cauquenes. Hola, hola, muchas gracias. Y María Sol Anixten, profesora de la Escuela de Salud Pública Salvador Allende de la Universidad de Chile y también profesora del Departamento de Antropología de la misma universidad. Así que presentaciones cortitas. Lo que les queríamos proponer ahora es que Javi nos va a contar un poquito, muy poco, sobre cómo nace este libro, en qué contexto, y luego nos lanzamos con los comentarios, que es lo que todos estamos esperando. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Verónica. Bueno, comentar antes de la intervención de nuestras invitadas que este libro, que estamos muy contentas de presentar hoy, surge en el marco del proyecto Prácticas Comunitarias, Políticas Locales y Gobernanza para la Gestión de la Crisis en Ciudades Intermedias. Y está desarrollado o fue desarrollado en las ciudades de Rancagua, Talca y Chillán. Fuimos un equipo bastante amplio, de aproximadamente 15 colegas, también participaron estudiantes de la Universidad Católica del Maule, no solamente de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, sino también de las facultades de Ciencias de la Salud, también profesionales o colegas de la Universidad de las Américas y de la Universidad de Bio Bio, donde tuvimos momentos de encontrarnos, de reflexionar en conjunto y observar también cómo se estaban dando las articulaciones comunitarias en el contexto de la crisis sanitaria. Como vimos una diversidad de experiencias, fuimos dividiendo también la investigación o focalizándola por ejes. Vimos que habían iniciativas inspiradas en los feminismos, otras que proponían nuevas economías, otras que proponían alianzas entre diferentes organizaciones y orgánicas, nuevas espiritualidades, entre otras propuestas, lo cual deriva en que este capítulo se divide en diferentes capítulos que buscan ahondar en cada una de las particularidades o las propuestas que nos manifestaban estos colectivos y estas agrupaciones de personas que buscaban enfrentar o dar respuesta a diversas necesidades en el contexto de crisis. Así que agradeciendo también a la editorial de la UCM, que ha hecho posible que hoy este libro esté presentándose y que pues, está a disposición ya próximamente para que puedan consultarlo, y también está bastante interesante en tanto tiene ilustraciones que buscan plasmar las reflexiones y también lo que observamos o fuimos conversando con las diferentes protagonistas de estas iniciativas. Así que sin más que acotar, damos paso a que puedan comentarnos sobre este libro y las propuestas que plantea a las panelistas que están hoy con nosotros. Sí, contarles quizá también en la casa que estamos, nosotras no, otros colegas que están ahí en las profundidades de internet, leyendo los comentarios de Facebook, así que lo van a ir procesando. La idea es que al final de los comentarios también, sí, a las personas que están ahí al otro lado también sería bueno recibir sus comentarios y preguntas también.
Nada, bueno, ya la Javi nos contó un poco la génesis de este libro, decir que este libro se financia por el Fondo de Asignación Rápida de Recursos de ANID, que hizo a propósito de la pandemia, del coronavirus. Y nada, quizás solo contarles que fue un proyecto que ha sido, que nació, se desarrolló, se concibió y lo estamos terminando en contexto de confinamiento, por lo tanto también fue un desafío importante en términos, digamos, metodológicos, de estilo de trabajo, etc. También mencionar que para nosotros como el tema de lo comunitario ha sido algo que hemos venido trabajando acá en la universidad, aquí en sociología, es algo que siempre nos ha interrogado, que habíamos tenido experiencia, y el proyecto nos permitió un poco quizás salir de la lógica más institucional que teníamos, de entender la comunidad como estas instituciones formales, juntas de vecinos, etcétera, y poder abrirnos un poco a lo que nos hemos aproximado como lo comunitario, un poco pasar de la comunidad como este concepto que quizás es un poquito más restringido, a un concepto ojalá un poco más abierto, más dinámico, y de ahí la idea de estos entramados comunitarios y la idea de lo comunitario o la esfera comunitaria. Pero son conversaciones que están en desarrollo, que están completamente abiertas y que esperamos seguir investigando a propósito de ello. Sin más, le doy el pase a María Luisa para que nos pueda comentar el libro. Muchas gracias. Estamos pensando intervenciones de 10 minutos por panelista y pensando terminar la actividad a las 18 horas en horario laboral, porque sabemos que los entramados comunitarios, las cosas que hay que hacer son muchas. Así que eso, muchas gracias y María Luisa, adelante. Muchas gracias, Verónica y Javiera. Felicitaciones también a Francisco y Estefano por el libro. Acá está también. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, para mí nuevamente siempre es un agrado volver a conversar con ustedes. Y quería partir felicitando, bueno, como se señaló previamente, el esfuerzo de haber desarrollado un proyecto de estas características en las condiciones en las que estamos. Me parece que es un libro tremendamente valioso porque efectivamente nos ayuda a pensar muy reflexivamente sobre cómo enfrentamos estos contextos de crisis sociosanitaria y también nos da pistas para pensar en la articulación de la crisis sociosanitaria y política en la que estamos insertos también como sociedad y no solo, bueno, no solo Chile, sino que a nivel global estamos pasando por un periodo de muchos cambios. Entonces, creo que el libro como dicen ahí, ¿verdad? Lo comunitario tiene un carácter prefigurativo. El libro también no solo retrata ciertas prácticas que adelantan, digamos, un futuro posible, diferente, alternativo, sino que también el libro está escrito en ese sentido, tiene un carácter muy esperanzador y les agradezco mucho que me hayan invitado porque me trajo un poco de esperanza, ¿verdad? De que otro futuro es posible. Es muy lindo además, tiene unas gráficas que son preciosas. Felicitaciones por ello, no puedo evitar, igual me metí a la página de Entramados y vi también todo el trabajo adicional que están haciendo, así es que felicitaciones por todo el esfuerzo y yo conozco por supuesto su trabajo hace muchos años, así que me hace pensar en el largo plazo también. Bueno, este libro efectivamente, como decía Verónica, tiene una continuidad con otros proyectos. Estoy pensando también en el libro Lo Vecinal, ¿verdad? Ahora Lo Comunitario, que me tocó comentar hace algunos años atrás, y bueno, y hace harto tiempo atrás también con Francisco hablamos mucho, hace muchos años atrás, sobre identidades territoriales, etc. Y siento que hay algo que está, por supuesto, encaminándose muy fuertemente en todas estas inquietudes. Entonces este libro se inscribe dentro de esa reflexión y me gustó mucho el posicionamiento que hacen desde un comienzo, entender lo comunitario, como decían previamente, no como una entidad, ¿verdad? No como algo que esencialmente está ahí, sino como una forma de relacionarse, ¿verdad? Una relación social, como una forma de establecer unas formas de vínculo social, ¿verdad? Que pongan al centro una particular forma de entender la reproducción social, material, cultural, simbólica, por cierto, que se distancia de la prioridad
que ha puesto, por supuesto, el capital, la reproducción del capital por sobre la reproducción de la vida, ¿verdad? De la vida, de los cuidados, de los aspectos no solo materiales, sino que también afectivos, simbólicos, etc. Entonces, pone ese contexto, esa forma de entender no esencialista, no esencializadora de lo comunitario, ¿verdad? Nos saca un poco de esa lógica, y también creo que hay una contribución que por supuesto ustedes están haciendo y van a seguir haciendo sobre la aproximación también desde los estudios urbanos y territoriales a una lectura sobre ese tipo de vínculos que se cristalizan en distintas escalas espaciales, ¿verdad? Y ahora vemos que también espaciales y virtuales. Entonces, está pensado lo comunitario en términos del ámbito de lo reproductivo, ¿verdad? Tanto en lo material, la sobrevivencia, el cuidado, la alimentación, las diversas formas de intercambio, ¿verdad? De producción también, no orientadas, por supuesto, directamente a la acumulación y a la explotación, sino que, pero sí en un entramado económico, ¿ya? De otras características, por supuesto. Y la dimensión, por supuesto, simbólica. Tiene ahí un fuerte énfasis el libro. Tiene un capítulo súper interesante sobre nuevas espiritualidades, ¿verdad? Y el papel que juegan en la pandemia, un papel central. Y me pareció muy bueno esto, que ustedes pudiesen combinar distintos tipos de iniciativas, desde las ollas comunes, los feminismos, ¿verdad? Las nuevas espiritualidades y otras iniciativas, para entender un poco de forma más compleja cómo se desenvuelve esta mirada de lo comunitario. Y desde luego en esa dimensión simbólica también está aspectos que tienen que ver con la identidad, con la reciprocidad, la pertenencia. Y también, como ustedes lo ponen, temas que tienen que ver con la cohesión, de lo cual quiero referirme muy sintéticamente al final. Entonces, como decía, el sentido es pensar en un horizonte de mayor horizontalidad, justicia, verdad, reciprocidad, y también eso me hizo pensar en otro libro que me tocó comentar no hace mucho, que se llama Impuestos Justos, un libro que salió hace poco, que también ayuda a pensar en esta línea sobre los impuestos, más allá de entenderlos como un dispositivo, ¿verdad?, técnico, sino que más bien de cómo se establecen determinado tipo de relaciones sociales al interior de ciertas comunidades o sociedades, ¿verdad?, escalas sociales, que intentan producir formas de reciprocidad, en donde establecemos un vínculo en donde uno va para eventualmente recibir en algún momento la ayuda del colectivo, ¿sí? Entonces se reedita el vínculo social, y creo que aquí también tenemos mucho de aquello, porque hay, evidentemente ustedes lo tocan, está el vínculo de la reciprocidad muy presente. Entonces a mí me pareció que uno podría, tomando experiencias como las que ustedes retratan, ayudar a pensar en, por ejemplo, el tema de impuestos, de tipos de impuestos, dónde funcionan, qué tipo de aportes están haciendo este tipo de iniciativas a la vida social, ¿verdad? Entonces creo bueno, no lo digo solo porque hay que recaudar, sino por lo que está de fondo, que es cómo reeditamos cierto tipo de vínculos sociales. Entonces se trata de una relación social de cooperación, como dicen ustedes, no sumergida en las lógicas de acumulación de valor ni en formas de gestión estatal. Ese es un punto súper importante que me parece que ustedes retratan en el libro, que es mantener una cierta autonomía, ¿verdad? Una autonomía relativa respecto del mercado, por supuesto, que es un actor muy clave frente al cual se está también confrontando muchas veces, ¿verdad? Esta lógica de acumulación, pero también del Estado, y ahí se conecta mucho con el trabajo de lo vecinal, ¿verdad? Un Estado que tiende ha tendido a generar más que vínculos de cooperación, vínculos de competencia, ¿verdad? En torno a los subsidios, a la competencia en torno a actores en vez de la cooperación entre ellos. Entonces creo que ahí hay un aspecto muy, muy importante. Quería solamente destacar 2 puntos en torno a tiempo y espacio. Me parece que el libro, por supuesto, como estábamos diciendo, ¿verdad?, al abordar el tema del futuro posible, ¿verdad?, al adelantar futuros posibles, de la reciprocidad, que en el fondo yo establezco un vínculo en vistas a algo que yo eventualmente pueda recibir en el futuro, es un aspecto que se trata transversalmente en el libro, y es muy potente, porque a cada uno de los capítulos cuenta formas en que se establece una historia
una historia de largo plazo, por ejemplo, de las organizaciones sociales, ¿verdad? De cómo van cambiando, pero también historias, biografías, ¿verdad? De personas y familias y de interacción intergeneracional sobre cómo se desenvuelven cierto tipo de prácticas. Entonces, creo que tiene algo muy, muy valioso de entender estas temporalidades en distintas magnitudes, ¿sí? También el tema del feminismo, al tratar los feminismos y ampliar, por supuesto, el diálogo de distintas olas o aproximaciones, generaciones, creo que también ayuda a entender cómo se convive, más que se esté saltando como por etapas, ¿verdad? No son épocas, sino que son convivencias de distintas generaciones, momentos, etc. Y creo que eso describe muy bien lo que ustedes llaman el ritmo de la politización, porque justamente esto se distingue en el sentido en que va interactuando momentos, ¿verdad? Discusiones que se tienen con el pasado, con miras al futuro, ¿verdad? Y que se ponen en acto en este tipo de prácticas que ustedes también describen en el texto. El espacio también, creo que hay aspectos muy, muy, muy singulares que por supuesto ustedes describen ahí de estos entramados comunitarios, ¿verdad? Como esta articulación, ¿verdad? Esta condición de reticularidad de las relaciones, ¿verdad? De redes, de hebras que se entrecruzan, y que a mí por lo menos como me hace pensar más bien en justamente lo que decía al comienzo, en cómo esto no debiese pensarse como una comunidad en el sentido como de algo que existe, sino que algo que establece cierto tipo de relaciones, como lo que ustedes también destacan, por ejemplo, la interseccionalidad, ¿verdad? Las relaciones entre generaciones. Entonces creo que más que esencializarlo, por supuesto, ustedes logran muy bien mostrar que se trata de ciertos entramados, ¿verdad? Que lo hace mucho más complejo, pero al mismo tiempo más rico. Yo creo que también un aspecto muy importante que me gustó mucho es la forma en que ustedes también miran críticamente o tratan de también establecer una reflexión respecto de la no idealización de estas prácticas, ¿verdad? Y de tratar de mantener una mirada reflexiva. Ahora, me parece que ustedes en su análisis intentan dar esa mirada, pero no sé cuánto es la reflexividad que están estableciendo con la propia mirada autocrítica de quienes están involucrados en las prácticas. Eso sería súper interesante saber un poco sobre cómo se dan esos espacios, porque evidentemente el foco que ustedes tienen como académicas y académicos e incluso activistas también es distinto al que tienen aquellas personas que están, ¿verdad?, efectivamente situadas. Entonces, esa mirada como de digamos, de una reflexividad, por decirlo de una forma, creo que es súper interesante. Y ustedes dicen, bueno, también hay ciertos aspectos que hay que seguir mirando, como por ejemplo, si es que se reproducen o no las tradicionales asimetrías entre comunidades y dirigentes, por ejemplo, o cómo se definen las fronteras de lo que está dentro y lo que está afuera, o cómo se define lo que es político y hasta dónde, ¿verdad? En fin, eso. Para terminar, simplemente me queda nada, pero quería plantear un punto para la reflexión. Creo que el libro efectivamente dice algo muy interesante, dice en la búsqueda de esta autonomización de la relación con el Estado, ¿verdad? Que es un Estado que ha tendido a homogeneizar a la población de distintos territorios, y ha tendido a debilitar la cooperación. Esta búsqueda de lo comunitario y sus entramados tienden a navegar en la diversidad, ¿verdad? Evidentemente, como nos pone entramados como una red, ¿verdad? Más que límites y fronteras y una definición administrativa casi, ¿verdad? Con root, es un entramado y ese entramado captura mejor la diversidad. Pero quería preguntarles un poco más sobre cuáles son los límites o cómo funciona esa diversidad, porque por ejemplo, hasta donde recuerdo en el libro, creo que no sale tan reflejado, por ejemplo, el tema de la migración. Entonces quizás ahí saber, por ejemplo, cómo se gestiona, ¿verdad? Se convive con ese tipo de diversidad, por ejemplo. Otra cuestión que también obviamente siempre me va a llamar la atención es la atención al interior de las propias identidades, ¿verdad? De los individuos, ¿sí? Y que ustedes dicen, por ejemplo, en una parte que esto en fondo tensiona un poco las lógicas de la meritocracia y de la individuación, que son lógicas en donde quizás a título de individuos estamos metidos, pero que a lo mejor tenemos una pata en cuanto a individuos, pero otra pata también la tenemos en los entramados comunitarios. ¿Cómo se viven esas posiciones también
a veces ambivalente. Un punto central que creo que sería súper interesante para el próximo trabajo es pensar por qué estamos pensando desde las ciudades intermedias y qué es lo que aporta las ciudades intermedias a pensar lo comunitario, ¿sí? Si es que las ciudades intermedias tienen un valor diferente para pensar lo comunitario de lo que tendrían ciudades de gran escala como las metrópolis, por ejemplo. Eso creo que sería súper interesante pensarlo. Y lo último, que creo que es muy interesante, pero todavía creo que nos queda también mucho camino por recorrer, que es la relación entre lo público, lo colectivo y lo estatal, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a ir a pensar esa relación si es que el futuro nos acompaña verde, ¿verdad? Y frondoso? Creo que tendremos un espacio muy lindo por pensar la relación entre lo público, lo colectivo y lo estatal, y por supuesto lo comunitario en esa discusión. Así que muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, María Luisa. Oye, súper provocadoras las preguntas, Sí. me encanta. Así que quizás podemos comentar un poquito para poder responder al tiro, para no perder el hilo. Contarte que con Javi y una estudiante hicimos el capítulo de feminismo, que fue polémico cuando, cuando estábamos editando, por el mismo tema de las tensiones internas. Entonces quizás ahí ese tema como de esta no idealización, en ese capítulo en especial que escribimos juntas, lo vimos. Pues. Entonces era como, por ejemplo, esta perspectiva de quién entra o no entra a estos entramados comunitarios de inspiración feminista. Entonces ahí encontrábamos, claro, algunos entramados que uno podría denominar más cerrados, de hecho que eran separatistas, por ejemplo, donde no pueden entrar hombres, y eso configura, por supuesto, una tensión en esto de, bueno, entramados, todos hippies, todos nos ayudamos, pero no, también hay límites establecidos desde las mismas orgánicas. Entonces vimos eso todo el tiempo. Por supuesto que ahí en las otras experiencias también seguramente no encontramos con eso. Javi, de repente ahí tú... Sí, sí, también apuntar respecto de, claro, la importancia que tienen en algunos casos, no como tener claro cuáles son los límites. Muchas orgánicas eran apartidistas, o sea, tenían muchas reticencias o desconfianzas a vincularse con el Estado, a vincularse con partidos políticos, principalmente a ser instrumentalizados respecto de lo que estaban haciendo para que alguien tomase una foto o que fuese alguien externo con otros intereses que no fueran la solidaridad, en la transformación también de ciertos vínculos. Y de alguna manera, claro, ahí se plantea esta exclusividad en el afán de proteger el espacio, o sea, de que sea lo más cercano posible, donde la gente se conozca y que sea como un vínculo quizás más cercano, más humano, que no nos aleje de los propósitos políticos que se definen. También quizás respecto de la migración que comentaba María Luisa, no observamos algo particularmente como orientado hacia la población migrante, pero sí dentro de las personas, comillas, beneficiarias, o que se identificaban como parte de aquellos sectores que necesitaban ayuda, sí se visualizaba población migrante, pero no se hacía la diferencia. En el caso de mujeres feministas o esta ayuda hacia mujeres particularmente, habían receptoras, comillas, de ayuda, pero más que de ayuda, sino en esta cosa de cooperarse y de hacer una retroalimentación o una sinergia como de tú a tú, no con una lógica de cuidar en la jerarquía, sino de co-cuidarnos y autocuidarnos en eso. Había mujeres migrantes, pero no se hacía la diferencia en el fondo. Aquí eran más bien las personas que estaban pasando por situaciones complejas, entonces no había un miramiento respecto de si eran o no eran nacionales. Eran parte de esta orgánica, pero sí efectivamente también hay otros espacios donde sí se hacen ciertas diferencias. ¿Quiénes son de aquí? ¿Quiénes son de allá? Y quiénes merecen, comillas, más que otros, recibir cierta solidaridad o ciertos beneficios que el mismo entramado generan. O sea, también es parte de esta no idealización o lo no idílico de estos entramados. Efectivamente, no entramos en eso, pero sí se observan superficialmente que hay algunas diferenciaciones en algunos casos. Sí, quizás ahí una de las cosas más interesantes encuentro yo que es como en algunos casos la autoconciencia de estas tensiones, que eso es lo que hace un poquito diferente quizás como, claro, esta reflexividad que hablas tú, María Luisa, también al interior de esas mismas orgánicas, como saberse y conocerse y asumirse que las tensiones son parte del proceso.
que el error es parte del proceso. Entonces yo creo que eso, por lo menos en el capítulo que trabajamos, es, es- es muy cliché también, que uno dice, bueno, el error es parte del, pero en esta orgánica es una cuestión que eso se vive cotidianamente y es parte de, digamos, de incluso del programa político del asunto, que no está resuelto, no está terminado y que este error y estas tensiones, de alguna manera hay que aprender a trabajar con ellas y y no van a desaparecer nunca. Y eso implica igual un salto, encuentro yo que es bastante interesante, incluso una crítica política quizás, incluso a la izquierda tradicional, al concepto de revolución y todo eso, que también está, lo mencionábamos un poquito en el libro. Para no acaparar, lo último, decir que, por supuesto, nos faltó, ¿ah? Aquí hay toda una área de investigación que es decir, claro, ¿qué podemos decir desde las ciudades intermedias? Que incluso de lo urbano también, referido a estos procesos. Tenemos la convicción, aún no comprobada como nos gustaría, de que efectivamente el espacio, obvio, por supuesto que importa, y en ese sentido, la dimensión o las características socioespaciales de las ciudades intermedias, nuestra hipótesis es que totalmente van a influir en la conformación de estos entramados comunitarios. Aún no tenemos claro cómo, por qué, por dónde, pero sí el proyecto, por eso trató de estar en Rancagua, en Chillán y Talca. De alguna manera hemos trabajado el tema de la distancia, por ejemplo, frente al Estado, en relación al Estado, el tema de estas articulaciones por la dimensionalidad de la ciudad, también las dinámicas de articulación entre orgánicas también podrían ser un poquito más fáciles, entre comillas, pero por supuesto es un área que estamos ahí. Hemos tirado algunos proyectos que justamente quieren hacer este trabajo, así que eso, para no seguir hablando nosotras, que ya hemos hablado demasiado, darle el paso a Neri, muchas gracias por darte el tiempo de poder comentarnos respecto al libro. Así que ahí va la pelota hacia Cauquenes. Hola, buenas tardes. Eh, Verónica, Javiera, a Pancho también, quien hizo, Francisco Letelier, que hizo llegar el libro también hasta acá, y a Estefano, que también está presente. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Bueno, contarles que yo leí el libro sintiendo el reflejo de lo que estaba sucediendo, de lo que sucedió en algún momento aquí en Cauquienes. Yo, bueno, como bien saben, actualmente soy alcaldesa de la ciudad de Cauquenes. Sin embargo, yo formaba parte de algunas organizaciones y movimientos que venían desde la sociedad civil. Entonces, al ir leyendo las investigaciones que ustedes fueron realizando, la verdad es que fui reflejando efectivamente lo que fue sucediendo en esta pequeña ciudad, aún más alejada de estas ciudades intermedias, ¿cierto? Como fueron Chillán, Rancagua y Talca. Aquí vivimos directamente la... Contarles un poquitito. La administración anterior ya es una administración con una mirada muy asistencialista, muy clientelar también, pero que sin embargo generaba una ausencia también de Estado en los distintos espacios, y que para esta pandemia eh, no reconoció las necesidades de la comunidad. Y de hecho, desde las comunidades tuvieron que surgir, por ejemplo, estas joyas comunes que ustedes reflejan también en el libro. Tuvieron que surgir también otras situaciones también a través de Facebook, por eso les decía, me veía muy reflejada estas ferias de trueque también que se fueron realizando, y que bueno, lamentablemente ahora también han ido perdiendo fuerza. Me quedo básicamente con esa pregunta que tiene que ver con el cómo construimos nuevas formas de organización social. Ahora estoy en el otro lado de esta mirada, ¿cierto? Ahora estoy desde el Estado, digamos, desde el municipio, donde podemos estar más directamente en el territorio, y nosotros nos estamos haciendo precisamente esta pregunta.
cómo construimos ahora estas nuevas formas de organización en un tejido comunitario también que estaba muy poco, bueno, no había básicamente, muy poco desarrollado, no había tejido comunitario acá, y como bien dicen ustedes en el libro también, con estas problemáticas sociales, ¿cierto? Que fueron ya más que evidenciadas, fueron enrostradas, ¿cierto? Con esta pandemia, que se profundizaron aún más y que aún no, lamentablemente, no tienen solución. Eh, em, Bueno, básicamente me quedo con lo que decía antes, y es la pregunta que tenemos nosotros desde acá, y es la construcción que queremos generar, como les decía antes, desde el municipio y desde los mismos territorios y desde las organizaciones que hemos hecho y que queremos seguir logrando, volver a tener este tejido, este entramado social y comunitario. eh, e ir viendo cómo se van generando y empujando, más que lograrlas desde acá, empujar, ¿cierto? Todas estas formas de organización social que espero que se vayan desarrollando en respuesta a esta sociedad del capital, que sentimos también que va tan en contra de la vida como ustedes lo postulan dentro del libro. Y bueno, nuevamente agradecer y felicitaciones por haber logrado también escribir este libro y reflejar qué es lo que estaba sucediendo no solamente en esas ciudades, sino que en distintos territorios de nuestra región y del país. Muchas gracias, Neri. Contarles quizás un poquito, y con Javi también les puedo contar que una parte del proyecto que no está en el libro fue, y que vino María Luisa, de hecho, que hicimos unos talleres participativos en función de pensar posibles políticas de lo comunitario. O sea, de qué manera, a propósito de estas provocaciones que hemos hablado, podríamos pensar políticas públicas que de alguna manera fortalezcan esta autonomía relativa, que permita el despliegue de estos entramados comunitarios, pero dejando el control a las propias comunidades. Es un equilibrio difícil en las políticas públicas de poder articular todo eso. De forma de fortalecerla y no quitarles ese poder que tienen. Exacto, entonces ahí la pregunta, no respondía todavía tampoco, es cómo se logra aquello, cómo podemos pensar políticas públicas que permitan el despliegue de estos entramados comunitarios sin afectar los grados de autonomía necesaria de estos entramados, pero que al mismo tiempo el Estado pueda vincularse, relacionarse con estos entramados comunitarios. Entonces ahí está lo que María Luisa contaba un poco, que los trabajos que veníamos haciendo. Claro, el Estado cuando interviene en esta lógica clientelar, en esta lógica de los concursos, desde el Quiero mi barrio, que es la experiencia que yo más conozco, en lógica de competencia, en lógica de poder establecer estos límites a estos entramados comunitarios. Pero claro, también uno se pone en el lugar del Estado, digamos, y el Estado, por ejemplo, requiere ciertas formas de delimitar sus acciones. Entonces ahí está cómo poder lograr diseñar estas políticas, y bueno, ese es otro resultado, pero básicamente implica, pienso yo, modificaciones en la forma de pensar el poder, básicamente. Entonces abrirse a otras formas de organización es un desafío súper relevante, donde desde el municipio, por ejemplo, claro, el tema de las personalidades jurídicas, de que todo debe estar institucionalizado y que tú tienes, para poder participar de alguna política pública, tienes que tener esta personalidad jurídica, son cosas que quizá hay que empezar a tensionar, y eso lo vimos en el proceso constitucional también. O sea, cómo entran los independientes, tiene que ver con remecer un poco estas estructuras de participación política que básicamente son muy rígidas, son muy rígidas. Sí, yo creo que por un lado está esta deuda o este desafío de poder pensar políticas para potenciar lo comunitario con esta autonomía relativa, como ya hemos hablado, pero también este desafío quizás para Neri de cómo, habiendo estado del otro lado, en un rol público ahora, cómo hacerlo, cómo hacer esto en la estructura que ya está instalada, o sea, con esta cultura organizacional, con esta cultura que promueve el Estado o las políticas públicas respecto de constreñir más, formalizar o fijarse más bien en cómo formalizar
formalizamos las instituciones y las tenemos ahí registradas, y desde ahí, solo recién ahí, podemos apoyarlas siempre en el mapa de lo que tenemos contemplado. Entonces creo que por ahí hay bastantes desafíos, bueno, para todas las nuevas alcaldías, para Tineri, pero creo que también ahí hay un punto a favor, al menos con las personas con las que nos pudimos entrevistar, hay un valor importante, o se da valor relevante a las personas que surgen desde una base comunitaria, o sea, aquellas que han participado, que conocen la realidad, que hay una proximidad con la comunidad, con los problemas de la gente y sus realidades, en general son mejor vistos, a pesar de que el Estado en general es como mal visto, de alguna manera, como no quizás un socio estratégico, pero quizás que va a cooptar o va a moldar nuestra acción de cierta manera, a tomar la foto, a sacar beneficio de esto, pero cuando la persona que está en ese rol público ha tenido trayectoria, la conocemos, ha estado en la calle, o sea, es vecina, la conoce la gente de la comunidad, entre otras cosas, tiende a tener mayor legitimidad y apoyo respecto de eso, o sea, la gente sí considera que puede trabajar con ella, que sí hay posibilidades, pero cuando hay una cercanía, o sea, cuando pensamos esta autoridad pública o esta figura pública lejana, que solamente gobierna para cierto sector, o que no conoce o no dialoga con la comunidad, eso es la que no queremos, pues, en el fondo, para poder articularnos en estos entramados comunitarios. Pero cuando hay quizás alguna experiencia respecto de eso, sí la visión tiende a cambiar. Creo que también ahí hay aspectos a favor, y cuáles son los márgenes también de acción, proposición que puede tener alguien en un cargo público. Sí, yo creo que ahí todo el tema municipal del poder local, esperemos, como dice María Luisa, sea frondoso, sea muy verde, y yo creo que, claro, es un campo de lo político, que en lo que nosotros vimos es lo que podría conectar de forma más directa a estos entramados comunitarios y sus dinámicas con el Estado a partir del poder local. Y eso implica básicamente también remecer las estructuras del mismo Estado, donde el poder local ha sido históricamente desdeñado justamente, con poco poder, con pocos recursos. Entonces, si hubiera, me estoy lanzando igual, pero como si hubiera algún tipo de alianza estratégica entre el Estado y estos entramados comunitarios, lo que se observa es que esta alianza podría ser más fructífera a partir del poder local municipal, básicamente, porque tiene, como decía María Luisa también, este vínculo territorial espacial, concreto. Es una cosa de escala también, que es súper relevante para entender estos entramados comunitarios. Entonces, bueno, pero ahí está toda la experiencia del municipalismo ahí en España, y todo un proceso político que tiene que ver con la activación de los municipios como un poder político relevante. Personalmente creo que, no sé si estará sucediendo exactamente lo mismo, pero lo que se observa es que el municipio, y aquí me recuerdo el proceso constituyente, ¿dónde empezó? Cuando se forzó el tema del plebiscito, ¿dónde fue? Fue justamente cuando una serie de alcaldes de distinto incluso color político se articularon y presionaron y dijeron vamos a hacer un plebiscito. Y luego ahí vino todo el proceso desde más arriba. Y que en el Y eso caso de yo creo nuestra que... comuna, perdón, en el caso de nuestra comuna no se organizó desde la alcaldía, sino que lo organizamos nosotros, las organizaciones sociales y comunitarias, sí. Exacto, entonces ahí yo creo que hay un punto súper interesante de posible articulación a partir del poder local municipal. Sin más, María Sol, nuestro final estrellado, muchas gracias y es todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Agradecer, es un honor estar acá. Además, la conversación está siendo muy, muy interesante. Creo que se abrió aristas que no me imaginaba. O sea, como que me imaginé otra cosa y de repente empiezan a aparecer estos temas que para mí al menos son muy productivos, sobre todo en lo que le compete el rol del Estado, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado frente a las comunidades que buscan ser autogestionadas o buscan ser, o tienen como características o procesos más emancipatorios? Creo que es un tema súper abierto. Y nada, yo preparé algo un poco para conversar ahora, no en estos temas, pero como que me quedé ahora pegada un poco con estos temas porque me gustaron mucho. Sí, bueno, felicitar este libro, Lo comunitario, alternativas en tiempos de crisis. Creo, coincido con lo que planteaban antes, que es precioso, no solo por las ilustraciones, ¿no? Sino porque van narrando como varias experiencias
comunitarias distintas, variadas, ¿no? Que son emocionantes, que al menos dan esperanza, que en este momento además que estamos con tanta ansiedad por las elecciones y por el escenario político que estamos viviendo, al menos a mí me resultaron bien emocionantes, emotivas, entonces no me queda otra que partir agradeciendo esta invitación y agradecer la lectura del libro. Lo otro que quería comentar es que, bueno, no es casual que yo esté acá, nosotras nos conocimos, bueno, yo conozco a la Vero hace mucho tiempo, pero este proyecto para mí llega de la mano de otro proyecto en el que yo trabajo, o trabajé en realidad, ya lo estamos cerrando, que es también un proyecto financiado por la ANID, por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que se titula, y prefiero nombrarlo, me gusta porque también para hacer presente todo el equipo, que está un poco detrás de las apreciaciones que yo puedo hacer acá, Impacto del COVID-19 en Chile, una evaluación transdisciplinaria de la respuesta a la pandemia y sus consecuencias. Y en el contexto de ese proyecto, es un proyecto bastante grande, hicimos 2 estudios de caso cualitativos en las comunas de Independencia y San Joaquín, que tenían por objetivo o propósito indagar en las estrategias de cuidado y afrontamiento de la pandemia, ¿no? Y en ese sentido, y pensando desde la perspectiva de lo que llamamos cuidados comunitarios. Y es desde ahí, desde esa perspectiva, que es también desde donde yo conocí y supe de este otro proyecto, que yo leí un poco y voy a comentar algunos elementos de este libro, que son particularmente interesantes, ¿no?, para los que trabajamos en estos temas. Y hay 2 aspectos que me gustaría destacar antes, especialmente en este libro. Lo primero es la inclusión de referentes teóricos latinoamericanos y locales, que es algo que no es muy frecuente de encontrar, que desde mi punto de vista genera reflexiones bien novedosas y atingentes, y que yo lo aplaudo, ¿no? Autoras y autores chilenos, chilenas, latinoamericanas, como que fue muy rico reencontrarse con eso en el libro. Lo segundo que a mí me gustó, que es algo que también comentó antes María Luisa, tiene que ver con experiencias en ciudades intermedias de Chile, ¿no?, que son como Talca, Chillán, Rancagua, Curicó, que desde mi perspectiva, un poco distinto a lo que estaba planteando María Luisa, pero desde mi perspectiva como rompe un poco con el centralismo al que estamos acostumbradas, y para mí implica también un desplazamiento epistemológico, y algo que podría ser un avance, o una contribución, si uno quiere, a algo que Escobar le llama el pluriverso, ¿no? Cómo se empiezan a producir discursos desde otros lugares, desde otras universidades, desde otros centros de investigación, desde las comunidades mismas. Entonces, en ese sentido, para mí es bien rescatable e importante este trabajo, ¿no es cierto?, desde estas ciudades intermedias. Y bueno, ya centrándome un poco en el libro, el punto de partida del libro es este concepto de entramados comunitarios que propone Raquel Gutiérrez, que yo traje acá una definición, porque en realidad mi papel, yo creo, es hacer que sea apetitoso el libro, ¿no? Como comentarlo también para que lo quieran leer. Entonces yo dije, ya, voy a llevar pedacitos que son los que a mí me gustaron. Y Raquel Gutiérrez entiende estos entramados comunitarios como la compleja trama humana que abarca lazos más o menos permanentes que se construyen y reconstruyen entre las personas, conducentes a la satisfacción de necesidades comunes que permiten la producción y reproducción de la vida humana. Entonces, usando eso como punto de partida, el libro va vertebrando una propuesta teórica que se va gestando en el análisis y la reflexión de experiencias comunitarias, ¿no?, de esta distinta índole que comentábamos antes, que en base a este andamiaje teórico permite, ¿no es cierto?, remirarlas en dimensiones y anchuras muy enriquecedoras, ¿no?, en aspectos porque además abre varias líneas teóricas partiendo de estos entramados comunitarios. Entonces, al relatar, y con eso yo creo también reconstruir experiencias de economía solidaria, de ollas comunes, de espiritualidades comunitarias, de organizaciones de apoyo psicológico y emocional, de cuidados feministas, y de construcción de autonomía, se va confeccionando una conceptualización más profunda, más rica y más situada, y que a modo de trama anuda hilos, ¿no? En el capítulo final dicen 10 hilos,
Yo creo que son mucho más los hilos que se pueden ir anudando con este libro, y que van a generar nuevas aperturas para pensar, en mi caso al menos, en lo que son los cuidados, lo común, o la construcción de lo común, la comunidad, los procesos de politización, y ahora, un poco en función de lo que planteaban antes en el debate, el rol del Estado, el rol que le compete al Estado. Y en mi caso, el rol que le compete al Estado en un sistema de cuidados. Cómo pensar un sistema de cuidados, ¿no es cierto?, con este tipo de organizaciones autónomas, y qué rol le compete al Estado en ese sentido. Entonces, en el nuevo tiempo me quería detener muy brevemente en 3 puntos que a mí me parecieron muy estimulantes de esta construcción teórico-empírica que presenta el libro, que tiene esta finalidad de abrir el apetito de la lectura, como decía antes. El primero es una distinción que proponen, que me parece re interesante, que habla de los entramados comunitarios de proximidad, en tensión o distinguiéndoselos de los entramados comunitarios de politicidad, ¿no? Estos de proximidad van a tener que ver con lo que es la contiguidad social y territorial y la familiaridad de las relaciones, y los de politicidad tienen más que ver con la posición social compartida y el horizonte ideológico de los actores respecto de lo público, ¿no? Esta mirada, creo yo, resulta fructífera, no solo para comprender los procesos que se viven en estos distintos territorios en crisis, como por ejemplo puede ser la pandemia por COVID-19, que es un poco lo que se recoge en este libro, sino que también son un aporte para los estudios de los cuidados comunitarios, entendidos, también voy a hacer una breve definición, los cuidados comunitarios como acciones y prácticas que colectivamente hacemos para mantener y reparar el mundo, para vivir en él lo mejor posible, bajo el entendido de que todos los seres humanos somos ontológicamente vulnerables e interdependientes. Un ejemplo de ello es que en el cuidado comunitario, en su hacer incesante y que se activa con formas específicas para enfrentar la pandemia, parecen ir tejiéndose tramas comunitarias que a la vez las soportan, tramas tanto de proximidad como de politicidad, sin que se excluyan entre sí, ¿no? Nos encontramos con, por ejemplo, acciones que empiezan como que se ayuda a la vecina porque está cerca y se terminan tejiendo una red de territorios en red o de ollas comunes en red, ¿no es cierto?, que terminan siendo movimientos bastante más politizados. Entonces, para mí esta distinción abre interrogantes bien importantes, al menos en el trabajo que yo estoy haciendo, sobre la relación, la articulación o la superposición, ¿no?, de estos conceptos que estamos usando en este libro en relación a las experiencias relatadas y en los casos en los que me tocó trabajar en la investigación también, ¿no? Entonces, como un poco en qué conversan, en qué tienen en común, en qué se distinguen, cómo se engarzan, cómo se articulan. El segundo punto que me parece muy interesante es la apertura de la tensión de resistencia política y subsistencia colectiva propuesta para las ollas comunes, ¿no?, que es algo que efectivamente nosotros también tuvimos muy presente, vimos mucho en estos estudios de caso y también en otras 2 investigaciones en las que yo estuve, estos estudios de caso de San Joaquín e Independencia, pero en otros territorios también de la región metropolitana. Y para eso me gustaría leerles un retazo cortito del libro, en relación a esto, que dice: las ollas comunes, tal como otras expresiones comunitarias, contribuyen al objetivo de reproducir la vida, pues responden a una necesidad básica, dotar colectivamente de alimentación a una comunidad, más en un momento de crisis. Pero lo comunitario no se explica solo por la satisfacción de necesidades. Las personas podrían resolverlas en el mercado, en caso de estar integradas a los circuitos de producción y consumo, o a través de las ayudas estatales que se brindan durante la crisis sanitaria, de estar disponibles y ser suficientes. Sin embargo, algunas personas, ya sea por necesidad o por voluntad, apelan a una red de vínculos que produce un común, que les une y les permite sobrellevar por otros caminos el hambre. Esto logrando satisfacer de paso sus necesidades emocionales y de pertenencia o de expresión política. Esto está en el capítulo Ollas Comunes, la solidaridad se cocina a fuego lento, que es de Águila, Dafne, Paredes y Letelier. Entonces, tanto desde la perspectiva de los entramados comunitarios como de los cuidados, en el hacer juntos, en la construcción del común, de este común, se satisfacen otras necesidades también importantes. No obstante, en ocasiones estas acciones podrían estar contribuyendo a una reproducción de la precariedad o un aguante, como le llaman algunos autores, como forma de sobrevivencia. Por lo mismo, creo yo, cuando
esta tensión se articula, o sea, por lo mismo esta tensión deberíamos articularla indefectiblemente con la otra distinción de la que hablábamos antes, que son las tramas de proximidad y las tramas de politicidad. Ya que en la medida que estas se pueden ensamblar, o las podemos ver ensambladas, es posible pensar en tramas comunitarias y acciones de cuidado como modalidades de construcción de un buen vivir, o como con características emancipatorias. El tercer punto y último que me gustaría traer aquí para la reflexión es el análisis que se hace en clave feminista de lo comunitario, ¿no? El aspecto fundamental para mí tiene que ver con la feminización de las acciones comunitarias, que aparecen en distintos capítulos. Nosotros también hemos constatado en los estudios de cuidado y cuidados comunitarios, y que proporciona pistas, ¿no es cierto?, acerca de la continuidad o la porosidad de lo que hay entre aquello que se realiza, que las mujeres realizan en los espacios domésticos, y la proyección de aquello en los espacios públicos, ¿no? A la vez también hay un capítulo específico, que es un poco el que comentaban antes Verónica y Javiera, dedicado a las experiencias de organizaciones comunitarias, que se titula Entre nosotras nos cuidamos, sonata sobre una paña feminista en tiempos de crisis, que da cuenta de las búsquedas para construir relaciones no opresivas, que toma la forma de espacios de cuidados, contención, refugio, reflexión y formación. Y me tomo nuevamente de un pasaje del libro cortito. Observamos que las prácticas de cuidado toman un rol protagónico en el accionar de las orgánicas, lo que se da en diferentes niveles y escalas, expresándose en dimensiones tanto materiales, alimento, techo, salud, como simbólicas, contención, cuidado, escucha. El apañe, o la idea de cuidarnos entre nosotras, es parte del discurso subyacente a las actuancias políticas feministas en contextos de pandemia. Un apañe frente al patriarcado, frente a la violencia machista perpetrada por diversos actores e instituciones, y que acentúa sus consecuencias a partir de las medidas de confinamiento domiciliario dispuestas por la autoridad sanitaria ante la pandemia por COVID-19. De Cubillos, Tapia y Monsalves. A estos tres puntos que quise traer a la reflexión, quiero agregar la advertencia que se realiza en el capítulo final, que me parece sumamente relevante. Lo común no está exento de conflicto. Lejos de una concepción valórica en términos de pureza, los entramados son profundamente humanos y por lo tanto contradictorios, paradójicos. Muchas gracias. Ay, gracias. Sí, muchas gracias. Oye, sí, ya estamos súper bien en los tiempos, ¿eh? Nos hemos portado muy bien. Esto, solo recordar que se está transmitiendo en Facebook. No, no les voy a mentir, no tenemos toneladas de gente que está viendo esto en este momento, pero va a queda grabado para consultas posteriores y va a ser difundido también por el Desconcierto, así que va a tener así su proyección. Solamente uno de los comentarios es súper interesante, el tema de la precariedad. Porque claro, esto hay un peligro, una advertencia, aparte de esta concepción como moral, de que todo es bueno, etcétera, o que son perfectos, digamos. Claro, uno puede cuestionarse a propósito de la precariedad y cómo estos entramados comunitarios se activan en una precariedad que no debió haber ocurrido. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y si el Estado hubiera intervenido? ¿Y si hubiera funcionado bien? Entonces los entramados comunitarios desaparecen. Súper buena la provocación, y ahí le voy a dar el pase después a Javi para esto, que lo maneja mejor que yo, pero es esta noción que para Javi me la mostró a mí, lo encuentro maravillosa, que es el sentido de la precariedad como parte de la existencia humana y que tiene que ver con los cuidados. En el momento en que se asume que la precariedad es parte de nuestra existencia, esa precariedad permanece, y los entramados comunitarios y los cuidados van a abordar esta precariedad que es parte de nuestra calidad de ser humano. Entonces yo creo que eso, por lo menos para mí personalmente, es un estímulo y un gatillante súper importante para la reflexión respecto a la pandemia también, porque uno de los aspectos de la pandemia que muestra es la precariedad existencial, digamos, más cómo esta precariedad, al tener un Estado neoliberal y políticas neoliberales, etcétera, etcétera, hace que esta precariedad no se pueda resolver, o que esa precariedad se profundice mucho más. Entonces, súper interesante eso. Voy ahí, claro, me acuerdo de esta cultura de la pobreza, siempre está una tensión que siempre está ahí permanente en la reflexión, de no romantizar estas situaciones. Creo que una salida para ello es asumir esta precariedad de la existencia humana,
que estos entramados comunitarios permiten de alguna manera abordar esta precariedad, y que por otra parte el Estado neoliberal y todo este marco neoliberal de alguna manera profundiza esa precariedad y no la soluciona, sino que la aumenta. Te doy el paso a la Javi. Sí, bueno, como dice Verónica, claro, ahí está la precariedad y la precarización. O sea, podemos ser vulnerables psicológica, físicamente, emocionalmente, requerimos durante toda nuestra vida, no solamente cuando somos bebés o niños, niñas, y cuando somos adultas mayores, siempre requerimos cuidado. O sea, cuando tenemos alguna frustración, cuando algo no sale bien, o sea, requerimos que haya una red, somos personas interdependientes, y eso quizás, como decía Verónica, es inherente, es una vulnerabilidad existencial. Pero claro, ¿qué pasa? Esto se complejiza cuando vivimos en un contexto que precariza nuestra vida. No solamente las políticas neoliberales, el sistema económico, entre otras cosas, pero también podemos llevarlo incluso a las catástrofes naturales. ¿Por qué suceden las catástrofes naturales o socioambientales, que también son producto de un sistema que ha permitido que se expolie los recursos naturales, que se haga migrar a ciertas poblaciones a otros lugares? Entonces ahí hay una complejidad que pudiésemos decir, claro, esta pandemia, o sea, es una pandemia, una crisis sanitaria, pero que está producida también o se agrava por un Estado ausente, por un sistema de salud que no protege y que permite que en situaciones como estas, las poblaciones que están vulneralizadas o precarizadas sigan estando y sigan siendo revictimizadas una y otra vez en estos escenarios. Entonces ahí yo creo que también María Sol hace una lectura bastante interesante respecto de la importancia de la interdependencia y el cuidado horizontal, como también lo habíamos comentado antes. No yo cuido porque tengo la capacidad y el poder de cuidar y estoy en una relación de poder con las otras personas, sino que cuido porque también el cuidar me permite a mí autocuidarme o cocuidarme. ¿Cómo generamos estas redes, estas tramas humanas que permitan la sustentabilidad o la sostenibilidad de la vida y también de la tierra, o sea, como de todo? O sea, podemos pensar en los grupos humanos, pero también en aquello no considerado como humano, que es un tema que también nos queda como a seguir reflexionando porque no está presente en todas estas acciones comunitarias. Y cómo en este mismo hacer, o en esta práctica de cuidarnos entre nosotras, entre nosotros, entre nosotres, también nos vamos formando en una nueva cultura de la solidaridad, en una nueva cultura de otros valores, o sea, esta estructura de valores de la competencia, el capital, bueno, esto de acumular o competir con otros, va de alguna manera, que también queremos pensar y pensar positivamente, de que va cediendo espacio a una cultura distinta, que no es jerárquica, que busca formar mientras ayuda a otros y a otras. O sea, lo vimos mucho en muchas iniciativas respecto de cómo adquiere importancia en el presente, en esta idea de prefiguración, cómo en el presente queremos lograr ese futuro que también se va desplazando y que se ve como un horizonte. Cómo lo construimos y cómo lo hacemos a través del cuidado, que ya sabemos que las políticas que actualmente vivimos cotidianamente no apuntan a construir una sociedad cuidadora, como ya se ha manifestado, que está empezando a ganar terreno, que eso es lo importante. Sí, oye, decir que el equipo es optimista, así tenemos problemas de optimismo, pero no renunciamos a ese optimismo. De hecho, queremos seguir pensando. Solo como comentario, no, por lo menos yo estudié bastante tiempo el tema de la contención a partir del Estado, la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y en algún punto uno dice, bueno, igual hay que pensar alternativas, po. O sea, si bien eso es importante estudiarlo y denotarlo, ¿cómo pensamos posibilidades? Y ahí está el optimismo que nos fluye y nos encuentra, menos mal. Y a propósito de optimistas, Francisco Letelier nos quiere hacer un comentario de cierre. De optimismo. Leer un par de comentarios que llegaron nomás. Uno de Juan Pablo Paredes dice: muy buenos comentarios de las presentadoras. Juan Pablo Paredes también uno de los autores del libro. La invitación a dialogar con cada capítulo, así como las sugerencias para proyectar el trabajo, han sido muy nutritivas. En especial agradezco la lectura de Sol, nos da buenas pistas para continuar con el trabajo sobre las ollas comunes. Y luego Jaf Satamara nos dice: el cuidado es parte de la sostenibilidad de la vida y la vida está llena de precariedades, pero el neoliberalismo además precariza aún más esas precarizaciones. Sí, gracias por los comentarios. Yo solamente quería decir dos cositas cortas. Agradecer obviamente a las panelistas y a las extraordinarias presentadoras que le dieron mucho dinamismo a la presentación y a la conversación. Decir dos cosas. Una respecto de lo que planteaba Neri, que yo creo que un tema, un desafío práctico de este marco teórico que estamos tratando de construir, esta aproximación, que es
se anuda mucho en la cuestión municipal, porque el municipio es, Neri decía, ahora estoy del otro lado. Yo no sé si tanto del otro lado, porque yo creo, a mi juicio por lo menos el municipio es tanto Estado, tanto delegación del Estado en el territorio, como representación de los vecinos hacia arriba. Entonces, conjuga ambas cosas, yo creo. Entonces, es muy interesante pensar cómo desde una alcaldesa ciudadana, que cree en lo comunitario, que cree en la asociatividad de base y territorial, es posible plantear políticas nuevas, distintas. Yo creo que es un gran desafío que nosotros obviamente en lo que podamos apoyar vamos a estar ahí para acompañarla. No sé, a lo mejor hay que pensar en la idea de facilitar procesos autónomos, pero también tener una pata en el rol municipal, porque además el municipio tiene un rol de Estado en el territorio, pero también tiene un rol de promotor o de facilitador de procesos de autonomización. Entonces, bueno, hay todo un tema que discutir, y muy interesante. Y lo otro es que yo creo que a nosotros el gran desafío que nos estamos, o uno de los grandes desafíos que nos estamos planteando es tratar de anudar o entramar la enorme fragmentación de cómo hoy entendemos lo comunitario y los entramados comunitarios. O sea, tenemos como desgajada totalmente todas las piezas de un rompecabezas que para nosotros finalmente es una gran esfera de lo comunitario, que sostiene la vida, como dicen muchas, que reproduce la vida, pero además crea institucionalidades, crea valores, crea formas alternativas, qué sé yo, que sin estar exenta de conflicto, obviamente, igual va construyendo sociedad. Entonces, este es como, en alguna parte hemos dicho que en lo comunitario se anuncia como el futuro de lo social, es decir, lo que podría ser, la posibilidad. Entonces, para nosotros es muy importante, y ahí pedimos también ayuda a la alcaldesa, a María Sol, a María Luisa, en esta ruta que nos hemos trazado como de ir generando un marco de aproximación que nos permita pensar no en un único concepto, pero sí entender estos entramados comunitarios de una manera más integradora. Para terminar, decir que así como el mercado es para algunos la institución que media entre las necesidades humanas a partir, digamos, del intercambio, a lo mejor uno podría pensar que lo comunitario es otra institución de lo social que permite resolver la necesidad a partir de la colaboración, y eso sería una esfera distinta y autónoma, con autonomía relativa, que yo creo en el caso de Chile particularmente está absolutamente debilitada. Entonces ahí tenemos un desafío de ponerle relato a esos entramados. Gracias, Francisco. Sin más, no nos queremos despedir sin antes, los avisos, no. Agradecer al equipo que está detrás, dentro y en todo el libro. Nosotros somos las voceras en este sentido. Lo segundo, también contarles que fue un desafío de escritura. Fue a propósito, nos cuesta, pero tratamos de escribirlo lo más amablemente posible, porque usualmente desde la academia tenemos una escritura bastante como tensa y bueno, obligatoria para publicar papers, pero quisimos empezar a ejercer una pluma un poquito más flexible, digamos, no tan tensa. Esperamos que luego vamos a seguir mejorándolo, pero fue un primer ejercicio de darnos un poquito de libertad también en el momento de escribir. Y eso también no nos está viendo, pero va a quedar grabado, destacar el trabajo de Paz Ahumada, que es nuestra ilustradora. Con ella llevamos trabajando en bastantes proyectos en una idea de poder hacer este ejercicio de plasmar lo que uno va pensando, no solamente en palabras, sino que también en el lenguaje gráfico. Entonces hemos ido trabajando como iconografía, estamos probando, esto es un laboratorio también, de cómo poder traspasar la riqueza, en este caso de los entramados comunitarios tan diversos, tan difíciles de poder delimitar, y la ilustración ahí cumple un rol súper importante, ha sido un proceso súper bonito. Tenemos un proyecto en curso, Minicoes, divulgación científica, a propósito de 3 capítulos de el capítulo de introducción, el capítulo de otras economías y el capítulo de los feminismos, hacer cápsulas ilustradas.
Entonces ahí vamos a ver cómo nos resulta esto y vamos a trabajar con Paz, no le hemos dicho, pero la idea es trabajar con ella, para dar vida en forma gráfica también a esto que vamos pensando. Sí, para facilitar también cómo comunicamos, cómo contamos estas historias, también cómo devolvemos la misma información a las comunidades, a las organizaciones. Y en ese sentido, agradecer enormemente a todas las personas que se dieron el tiempo de contarnos los procesos que han vivido, sus miedos, sus desafíos. También sabemos que es complicado articular trabajo remunerado, trabajo de cuidados del interior del hogar y también el trabajo comunitario de reproducción de la vida. Entonces, darse ese tiempo es totalmente grato para nosotras poder escucharlo, y también muchas veces hay reticencias. Es verdad que nos encontramos con algunas reticencias respecto de la academia y cómo ha utilizado también, o se ha apropiado de ciertos discursos, y a pesar de eso también hubo apertura para poder dialogar. Así que totalmente agradecidas de todo lo vivido y todas las historias que a las cuales pudimos acercarnos, y podemos también seguir comunicándola a través de este libro. Sí. Lo último, los avisos. ¿Dónde encontrar el libro? Importante. Ya, el libro en el formato PDF está disponible en la página web que ya María Luisa entró, pero está en proceso, la estamos armando también, que es www.entramando.cl. Esta página web la estamos pensando como un portafolio digital donde poder encontrar la línea de trabajo que hemos venido desarrollando, donde están los libros, van a estar los artículos, y se va a ir actualizando como mucho una vez al año. La idea, y ahí está el libro disponible, así que aunque está en construcción, el libro ya lo pueden bajar en PDF, pero también está en físico a partir de, y muchas gracias también a la editorial Ediciones UCM, que hizo todo el trabajo de lograr esto que podemos mostrar, y que está disponible en toda la red de librerías que trabaja la editorial. Ahí tenemos en Santiago, Catalonia, Fondo Cultura Económica, Altamira. Lo pueden encontrar en la página web de Ediciones UCM, todas las librerías donde están disponibles en físico. Así que no sé si se nos olvida algo, ya se nos olvidó. Agradecerles mucho, mucho, Neri, María Sol, María Luisa, por este tiempo, que es escaso, que es difícil, y estamos todos y todas bien apretadas, sobre todo las mujeres, hay que decirlo. Así que muchísimas gracias. Pasados 7 minutos, así que el director Estefano nos va a felicitar. Muchas gracias, nos encontramos para la próxima. La idea es seguir hablando sobre este libro, a ver si nos podemos encontrar ahí por supuesto que nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. E ir a Cauquenes a presentar el libro. Sí, pendiente. A lo mejor enero o marzo podemos ir, Neri. Sí, Santiago también podríamos hacer ahí una actividad ahí con María Luisa y María Sol. Y a propósito de los proyectos también que María Luisa y María Sol, mira, María Luisa, María Sol, que están trabajando a propósito también de ANIT COVID, así que súper interesante para hacer ahí una triangulación. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, chao, muchas gracias. Ay, no. Que estén bien. Chao.